A través de redes sociales hace poco me escribió un hermano con una noticia muy bonita y muy edificante. Y era básicamente narrarme cómo él desde México, desde Ciudad de México, él tiene familiares viviendo en los Estados Unidos, ¿no? Y hace no mucho tiempo, uno de sus familiares tuvo un accidente muy grave en San Bernardino, en California, y lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos en un estado muy grave, y los médicos bastante pronto le hicieron saber que esta situación no iba a mejorar, por el contrario, ¿no? Entonces ellos, la familia en México y la familia en California, se organizaron y se dieron cuenta que necesitaban un sacerdote para administrarle los últimos sacramentos, ¿no? O sea, la unción de los enfermos, que, digamos, en situaciones ideales viene ya incluye la misma confesión, y, digamos, los sacramentos finales, los que pudiera recibir, ¿no? Estando en conciencia. Los familiares en Estados Unidos, que no tienen mucha experiencia con la Iglesia Católica, comenzaron a buscar un sacerdote como la mayoría de latinoamericanos hacemos en la parroquia, ¿no? En nuestras parroquias. O sea, vamos a buscar y a ver qué conseguimos, porque en los hospitales grandes, por lo menos, no hay un capellán, o si hay un capellán, el capellán está completamente sobrepasado, ¿no? Tenemos escasez de sacerdotes. Y una de las cosas que le llamó la atención es que cuando él buscó desde Ciudad de México los datos de la diócesis de San Bernardino, primero los encontró en la página web. En general, no recuerdo una diócesis, y digamos, yo por cuestión de noticias desde hace décadas, no años, décadas, he seguido el proceso, digamos, de informatización de las diócesis en Estados Unidos, y en este momento las diócesis más modestas tienen una página web respetable, ¿no? Y tienen una presencia también, la mayoría, en redes sociales. Y cuando llamó por teléfono, le contestó un joven que lo transfirió con una unidad específica para atender a los fieles, y donde él me dice que una señorita de nombre Cintia, y digo el nombre porque él me dice que una de las cosas que quiere hacer es simplemente compartir su reconocimiento a la diócesis de San Bernardino, y también por la bondad de Cintia y del sacerdote que finalmente fue a atenderlo, porque lo que hizo Cintia es decir: mira, vamos a tomar nota y vamos a asegurarnos de que esta persona reciba la atención que tiene que recibir, ¿no? Y finalmente, efectivamente, llegó un sacerdote, recibió los ritos finales y falleció 24 horas después de haber recibido el sacramento. Entonces, la diferencia entre su salvación o posiblemente no fue precisamente esta cadena que funcionó, ¿no? Y este hermano dice, ¿no? Qué bendición contar con parroquias disponibles, qué bendición que Cintia ayudó a un desconocido a miles de kilómetros, y qué bendición que hay una unidad de atención que ayuda a los fieles que lo necesitan. Y él dice, y también es una tragedia que en países como mi México muchos sacerdotes hacen el favor, entre comillas, de visitar a los enfermos no como apostolado, sino como un favor a algún conocido. Qué pena que las oficinas parroquiales en ciudades como la mía son en muchos casos igual o peores que las oficinas del gobierno. Qué pena que a veces, para encontrar el horario de confesiones o de misa, no hay más que ir a la iglesia en persona, porque no existe la información suficientemente modernizada. Y él hace un comentario y dice: porque la única vanguardia que les interesa a algunos párrocos
no es la tecnológica, sino la ideológica. En muchas cosas estoy de acuerdo con este hermano, pero creo que el hermano no necesariamente está enfocando el problema donde se encuentra, sino que está mencionando un problema de actitud, pero esa actitud no es solamente una actitud de los párrocos. La actitud, tengo que decirle a este hermano y a los que están dispuestos a escucharme, es la actitud de nosotros los hispanos que en general en América Latina y especialmente comparativamente en Estados Unidos no nos tomamos la fe en serio, no la vemos como una prioridad. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Es porque ¿cuál es la razón que hace que San Bernardino, California, una diócesis que no está entre las diócesis con mejores recursos económicos, San Bernardino, si no es una de las diócesis en California que ha declarado bancarrota, ¿no?, por las constantes aperturas civiles al litigio, a juicios de compensación que el gobierno estatal ha ido permitiendo una vez y otra vez y otra vez, es una de las diócesis que va a declarar próximamente esto, porque la legislación de California está reabriendo por tercera vez que la gente que quiera pueda enjuiciar a la iglesia. Y por si acaso, yo no me opongo a que la iglesia pague las consecuencias de no haber sido celosa en la protección de los fieles, pero en una década 3 veces haber dicho sí, vamos a abrir ahora por 1 año más, por 2 años más, ya se pone sospechoso si el objetivo es atender a las víctimas, sobre todo cuando no hay otras instituciones que tienen muchos más casos de abusos sexuales como son las escuelas públicas. Pero de esto no es el tema que quiero hablar, sino el hecho de que la razón por la cual la diócesis de San Bernardino funciona es porque los fieles se toman la iglesia en serio y contribuyen económicamente, por ejemplo, con la subsistencia de la diócesis y con la buena operación de las parroquias y de la diócesis. Y eso es algo que nosotros no hacemos, los hispanos no hacemos. Nosotros creemos que más bien la parroquia es un lugar donde vamos a pedir favores y donde nos lo tienen que dar, porque esa es la misión del sacerdote. Y nadie se pregunta, ¿cómo hace la iglesia para funcionar? Y las pocas veces que la gente se pregunta eso, se responde automáticamente algo que no ha comprobado y que no es verdad. Ah, la iglesia tiene plata, la iglesia tiene dinero. O sea, la idea es que la iglesia saca de algún lado mágico el dinero y no lo saca. Y por eso nuestras parroquias están mal administradas, porque hay un problema de desmoralización en todos, en los párrocos, los laicos reciben en consecuencia un mal servicio. Cuando este hermano dice cómo funcionan las parroquias, a veces es igual o peor que nuestras oficinas del gobierno. Y miren, y yo vengo del Perú, que es un país donde la burocracia ha mejorado mucho. Y cuando los peruanos digan, estás loco, Alejandro, vayan a México, porque yo voy con frecuencia a México. Vayan a México y vean cómo funciona la burocracia. O vayan a Argentina y miren cómo funciona la burocracia. Los peruanos no deberíamos quejarnos de cómo funciona nuestra burocracia, porque después, digamos, de las grandes décadas de la corrupción, la burocracia peruana pues está entre las que mejores funciona en América Latina por experiencia propia, les digo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es así? Es porque al final terminan las parroquias trabajando solamente con gente voluntaria. Y gente voluntaria normalmente termina siendo la gente que no la aceptarían en ningún otro lado. O sea, así como en las empresas hay un proceso de decantación, ¿no?, de depuración, a ver cómo contratamos a los mejores, lo que termina en las parroquias es que se termina trabajando con los peores. Es la gente que nadie aceptaría en otro lado.
la persona refunfuñona, de mal humor, visca, o sea, con todas las características que ustedes le quieran poner, esas son las que terminan trabajando en la parroquia. A menos esas parroquias pocas, donde las mantiene una congregación religiosa, y esa congregación religiosa ha asumido que tienen que mantener a la parroquia. Entonces, los jesuitas tienen una parroquia, entonces dicen, mira, los jesuitas vamos a mantener esta parroquia. Esta congregación misionera va a atender a las parroquias. Pero en América Latina con 500 años de evangelización, como si fuera un lugar donde hay que evangelizar. No, es que somos países pobres. Somos países pobres por esa mentalidad. Porque incluso en parroquias donde vive gente con recursos económicos, las parroquias son un desastre. Y son un desastre porque la gente sigue pensando, no, esta la puede mantener cualquier persona. Y se los digo, hermanos, porque quienes me siguen desde hace algún tiempo saben que cuando yo dejé EWTN a fin del año pasado, del 2022, les dije que una de las cosas con las que me iba a tratar de involucrar es con la pastoral hispana, que tiene una cantidad enorme de agujeros, ¿no? Y estoy trabajando con algunas instituciones que tienen un interés real en vivificar la pastoral hispana. Y uno de los problemas con los que nos hemos encontrado es que es casi imposible encontrar personas con las cuales asociarse, porque cada vez que alguien se pone en contacto con la gente de pastoral hispana, con los hispanos y con líderes, acá no hablo de la gente de base, sino con líderes, es que se quejan de que no tienen los suficientes recursos económicos. Esto puede ser verdad, pero se quejan de que no tienen los suficientes recursos económicos porque ellos no los dan. Entonces, incendian la casa, incendian lo que han ahorrado en una quinceañera, porque creen que eso es la forma de honrar a su familia y de impresionar a los vecinos, y no colaboran con su iglesia. Entonces, ¿por qué funciona una iglesia como la de San Bernardino o en general cualquier otra diócesis? Porque esa diócesis está sostenida por el compromiso de todas las personas. Las personas en las distintas comunidades, en general en las distintas comunidades, que se toman en serio su fe, se convierten en personas que dan todo, ¿no? Y especialmente las 3 T's en Estados Unidos: tiempo, tesoro, o sea, dinero, y talento. Y nosotros no le damos tiempo, no damos nuestro dinero y no damos nuestro talento, las cosas que sabemos hacer. Solamente hacemos las cosas que nos gusta y ni siquiera con talento. Y por eso he hablado cuántas veces de que los párrocos abandonen pues al grupo de jóvenes que llega ahí y que quiere tocar, le gusta tocar instrumentos, que toquen los instrumentos y asesinen la liturgia con su música espantosa. Y esto no significa que yo desprecio el trabajo que los jóvenes hacen, ¿eh? O la buena voluntad que ponen, sino el hecho de que los que de verdad sabrían tocar y se interesarían en la música litúrgica están trabajando en otra cosa, porque las parroquias no tienen dinero suficiente para contratarlos. Entonces, la gente sigue pensando, miren ustedes, yo conozco experiencias a nivel de parroquia y a nivel de diócesis. Hay una diócesis en Estados Unidos, existen muchísimas, hay una diócesis donde un obispo hispano llega a la diócesis y dice, voy a comenzar a encargarme de la diócesis, porque su predecesor no era un obispo hispano. Y han nombrado un obispo hispano por el número de hispanos que tiene esta diócesis, que son muchas, ¿eh? Numéricamente, ya somos la mayoría en Estados Unidos. No somos la mayoría del total, pero ya el 54% de los millennials que van a misa son hispanos. O sea, los hispanos son más de la mitad de Estados Unidos en número de católicos
a partir de determinada edad para abajo. Mientras todavía están, digamos, la generación X y los boomers, ¿no? La mayoría sigue todavía siendo anglo, pero eso está rápidamente transfiriéndose a una masa hispana. Y este obispo, que es amigo mío, cuenta cómo él hizo todo lo posible para esforzarse en dedicar su atención a los hispanos y se dio cuenta que simplemente no podía dedicarles la atención que pedían por una sencilla razón, porque pedimos todo y no damos nada. Esa es la razón. Pedimos todo y no damos nada. ¿Y esto qué cosa significa? El obispo vio que otras minorías, por ejemplo, la vietnamita, la coreana, los filipinos, daban mucho más dinero, y no solamente dinero, tenían mucho mejor voluntariado y daban muchas más vocaciones que la comunidad hispana. La comunidad hispana nosotros podemos decir, sí, mira, somos inmigrantes, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando las comparas con otras comunidades inmigrantes? Por eso no he hablado de la comunidad anglo, ¿no? Porque podemos decir, no, ellos se han criado con buenos papás y les han dado de comer, y han tenido una mejor situación económica. Eso no es verdad, de donde vienen muchas de las vocaciones. Pero digamos que es verdad. Comparémoslo con otros grupos de inmigración que también son recientes. Chinos católicos, que no son muchos, pero sí vietnamitas católicos, coreanos católicos y filipinos católicos, un montón. Y su nivel de participación en todo es vital para la supervivencia de la iglesia. Los hispanos no. Los hispanos pedimos plata, pedimos que nos atiendan, pedimos, oye, somos tantos que las cosas deberían ser en español, ¿no? Y claro, los vietnamitas hacen sus cosas en vietnamita, pero porque su comunidad da vocaciones de curas que son vietnamitas. El número de hispanos en el seminario es prácticamente nulo. ¿Y por qué? Porque no tenemos el proceso que compromete a los jóvenes, que compromete a los hispanos y que dice, ya, nosotros vamos a hacer que la iglesia sea una iglesia vital con nuestro compromiso. Yo recuerdo muchas décadas atrás, cuando todavía, digamos, era uno de los partidarios de que a los hispanos no nos dan atención, ¿no? Y tienen que darnos más atención. Recuerdo que una vez, cuando contraté a una periodista norteamericana, cuando hice la agencia Catholic News Agency, la agencia en inglés, contraté a una joven que acababa de salir de la universidad. Y como recién entraba en el mercado del trabajo y en el mercado católico, le pagué un sueldo que no era muy bueno, ¿no? Era un sueldo profesional, pero no era un sueldo muy bueno. Y recuerdo a ella escribiendo sus números, y como es una persona con la que he mantenido la amistad por muchos años, ahora ya mamá de varios hijos, ¿no? Pero era jovencita en esa época, me llamó la atención cómo dentro de sus cálculos de su presupuesto estaba el tithing, o sea, estaba el diezmo, lo que iba a contribuir con la iglesia. Y ella iba a ser nuestra primera corresponsal en una ciudad muy importante. O sea, todavía no sabía dónde se iba a insertar en la iglesia, pero sabía que como católica tenía que contribuir con la iglesia donde quiera que estuviera, ¿no? Y yo trato que mis puntos de vista no sean puntos de vista muy largos, y acá sé que me estoy extendiendo, pero hermanos, el punto central acá es que si los hispanos no tomamos nuestra iglesia en serio y no nos volvemos católicos orgánicos, y el que quiera busque este término ahí en Preguntas de Fe, católico orgánico, ¿no? Porque he hablado de él en preguntasdefe.com, he hablado varias veces de lo que esto significa. Entonces, después no lloremos lo que no hemos sabido generar y crear. Una diócesis norteamericana es capaz de ayudar a los pobres, es capaz de atender a personas inmigrantes que no están contribuyendo a la iglesia, porque esa es la minoría. La mayoría de los católicos están contribuyendo con su iglesia. Y como consecuencia tienen una iglesia bien organizada, una iglesia que cuesta plata, hermanitos, cuesta plata, ¿no? Y la idea de que la plata viene de algún canal ahí
del cielo, ¿no? Donde San Pedro está moliendo dólares y mandándolos por una vía secreta, ¿no? Que llega a nuestros curas perdidos en el medio de ninguna parte, muchos de los cuales en América Latina no tienen lo suficiente para comer. O sea, la idea de que el cura es el gordo grande que está comiendo pollo, esa es una idea completamente ficticia que nos gusta pensar una y otra vez, porque eso nos da la idea de que la iglesia es la que tiene plata. Yo no tengo plata, yo trabajo durísimo, ¿no? Y los sacerdotes no, hermanos. No tenemos vocaciones, no damos vocaciones, no queremos que nuestros hijos sean sacerdotes, no queremos que nuestras hijas sean religiosas y no contribuimos económicamente a la iglesia. Entonces, perfecto. Pero cuando la cultura colapse, como está colapsando en América Latina, ven ustedes cómo el Vaticano comienza a hablar cada vez más de la importancia de África. Miren ustedes cómo el Papa viaja más a África que a América Latina. O sea, nosotros somos un continente que la iglesia se está saltando por alto y somos el 40% de la población católica del mundo. ¿Dónde están nuestros misioneros? ¿Dónde está nuestra contribución al resto de la iglesia? Europa contribuyó por 1000 años, 1000 años. Y sigue contribuyendo económicamente, seguimos viendo misioneros que vienen de América, de España y de Italia, a pesar de la catástrofe poblacional que ellos tienen. Nosotros estamos entrando a esa misma catástrofe y decadencia sin haber tenido nunca un cenit y una cumbre. Entonces, sí, cuando veamos las cosas que funcionan, pensemos por qué no funcionan donde nosotros estamos. Y pensemos si cada uno de nosotros puede ser una respuesta a ese problema. Que tengas un buen día.